Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor Doclar Castillo de este lado trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Señores, hoy le vamos a hablar de algo que ha traído una repercusión muy positiva en la percepción de República Dominicana. Es algo que no se ha hablado mucho en la prensa, pero que sí está ahí latente y que los organismos internacionales también tienen una explicación de por qué República Dominicana ha sido en América, ha logrado ser el último país en alcanzar el hambre cero. Es decir, de los 5 países que han alcanzado el hambre cero en la región, República Dominicana ha sido el último. ¿Cuál es la situación del hambre cero en América Latina y cómo República Dominicana ha logrado ser el último país en alcanzarlo? Es, pese a todas las dificultades que vive América Latina y el Caribe, al menos el hambre disminuyó por quinto año consecutivo en la región. La pandemia marcó uno de los momentos más duros de los últimos años para familias vulnerables y desde entonces la situación ha mejorado tras la ampliación de programas sociales y la recuperación de la economía regional. Así lo refleja el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo en el 2026, publicado a fines de julio por varias agencias de las Naciones Unidas. El estudio señala que en América Latina la reducción del hambre fue de un 4,8% de la población en los últimos 5 años, una mejora que deja a la región con un poco más de 30 millones de personas padeciendo hambre. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, considera el hambre o la subalimentación crónica como el consumo insuficiente de calorías durante al menos un año. Para medirla, el organismo utiliza un indicador llamado prevalencia de la subalimentación o POU por sus siglas en inglés. El informe asegura que República Dominicana es el último país de la región en lograr hambre cero, una definición estadística que se amplía cuando al menos 2,5% de la población padece. En meta la han cumplido 6 países en la región. El primero en lograrlo fue Brasil hace más de una década y el último en erradicar el hambre ha sido República Dominicana. Estos son los países con hambre cero y el año en que salieron del mapa mundial del hambre. Brasil lo hizo en el 2012, Costa Rica lo hizo en el 2013, Uruguay lo produjo en el 2015, Chile en el 2021, Guayana en el 2021 y República Dominicana al ser el último en el 2026. La política que implementaron estos 6 países revelan un patrón coherente. Le dice a BBC Mundo Máximos Torrero, economista jefe de la FAO. El hambre disminuye cuando las políticas agrícolas, económicas y sociales se refuerzan mutuamente, explica en un diálogo en la BBC Mundo. El economista argumenta que es muy importante combinar planes de protección social bien focalizados en los grupos más vulnerables y buenos proyectos productivos agrícolas. Con todas las investigaciones que se han hecho sobre la extrema pobreza y la subalimentación crónica, los expertos tienen claro que estrategias funcionan mejor que otras. El desafío no pasa realmente por inventar una fórmula novedosa, nunca antes imaginada. Se trata, dice, de algo mucho más sencillo, la manera en que los gobiernos aplican los programas contra el hambre en el largo plazo. El ejemplo clásico es Brasil, uno de los países de la región pioneros en salir del mapa del hambre hace más de una década. Pese a que en la pandemia la subalimentación crónica volvió a aumentar, consiguió recuperarse y volver al hambre cero en el año pasado. Con más de 200 millones de habitantes, Brasil ha servido como un modelo para otras naciones que a lo largo de los años han replicado varios de sus programas.
El panorama regional. En el último informe de la FAO, que publica actualizaciones todos los años, incluye información recopilada a nivel mundial a partir del 2004 y el 2025 sobre indicadores como el hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Pese a lo que los resultados de este año son positivos para América Latina, dado que la subalimentación crónica disminuyó en la región y un nuevo país, República Dominicana, cruzó el umbral del hambre cero, el resto aún está rezagado. Argentina es actualmente el país que está más cerca de lograr el hambre cero, seguido por México. En el otro extremo está Bolivia, el país donde las personas sufren más altos niveles de hambre en la región, con casi un 20% de su población subalimentada. Esta es la lista de los países latinoamericanos y sus niveles de hambre como porcentaje de la población, según datos de la FAO, sin contar los países que han logrado el hambre cero. De Nicaragua a Cuba no hay información disponible. Porcentaje de población que sufre hambre en los países de América Latina. En Bolivia es el más alto, 19.5% de la población sufre de hambre. En Honduras el 14.3%, en Guatemala el 12.7%, Ecuador el 10.8%, en Perú el 5.7%, en Venezuela el 5.3%, El Salvador 5.3%, Panamá 4.7%, Colombia 4.1%, Paraguay 4.1%, México 3.1%, Argentina 2.8%. El caso de República Dominicana, pero la novedad del informe es Dominicana, donde mejoró la red de protección social, de lo que se beneficiaron familias como la de Dioris Rijo, de 50 años. Cuando sus 3 hijos eran pequeños, hace más de 2 décadas, su familia pasó hambre en medio de un colapso bancario que dejó el país en las ruinas, con una inflación desbocada y un desempleo en máximo histórico. Campesinos de toda una vida en la provincia, la Altagracia, en el este del país, la agricultura no le daba a su familia ni a los miembros de su comunidad el sustento mínimo para sobrevivir. Diosiris se fue a trabajar al sector hotelero y otras empresas en ciudades como Salvaje Donde Higüey, cerca de Punta Cana. Cuando llegó la pandemia en el 2020, los turistas desaparecieron y también los puestos de trabajo. Se fue de regreso al campo para vivir de lo que le dieran los cultivos. Lo que no estaba en sus planes es que le esperaba un futuro mejor en la misma tierra que la vio partir. Aquí me estoy ganando mi sustento y no tengo que ir a trabajar lejos, dice ahora a BBC Mundo. Aunque vaya de poquito a poquito, lo poquito es mío. Cuenta con el orgullo de ser un emprendedor agrícola independiente. Su familia y sus vecinos siembran productos como la lechuga, el apio, el puerro y están criando tilapias en sus estanques. Nos ha ido muy bien, dice. En las grandes ciudades y otras zonas extremadamente pobres del país, la situación es diferente, pero en la comunidad de Dioiris, las cosas han salido bien con el apoyo de subsidios estatales. La economista dominicana Maribel Suero Castillo, secretaria de Asuntos Técnicos del Colegio Dominicano de Economistas, CODECO, argumentó, sin embargo, que los datos y la realidad económica cotidiana están desconectados, según informó a la prensa local. Desconectado porque el indicador de la FAO mide la disponibilidad nacional de energía alimentaria y las calorías teóricas por habitante, pero ignora la distribución real del ingreso y el acceso físico a los alimentos. El plan de 2 décadas. Más allá de la discusión metodológica, Dominicana es, según el informe, el país que más ha mejorado su situación. Llegar al hambre cero no es un logro de un solo gobierno. Han pasado más de 20 años desde que el país sufrió un colapso bancario en el 2003 que derivó en una de las peores crisis económicas de su historia reciente. Al año siguiente, las estimaciones señalaban que 1 de cada 5 personas pasaban hambre.
En medio del caos, con una inflación desbocada y un desempleo rampante, en agosto del 2004 llegó a la presidencia Leonel Fernández y el FMI, Fondo Monetario Internacional, implementó junto al gobierno un programa de estabilización macroeconómica para salir de la emergencia. En los años siguientes hubo una recuperación económica impulsada por nuevas inversiones, el desarrollo turístico, el auge del sector de la construcción, las zonas francas y no menos importante la llegada de remesas. Estaban en esos cuando el país le tocó enfrentar la crisis financiera internacional del 2008. Pasada la tormenta, la economía comenzó de nuevo a expandirse hasta que a comienzos del 2000 inició una etapa de crecimiento acelerado que continuó hasta hoy, salvo durante la pandemia. El paso de un nivel de hambre de un 21% a cero en 20 años ocurrió mientras se han alternado en el poder dos grandes fuerzas políticas. En ese periodo, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, gobernó el país durante 16 años consecutivos. Leonel Fernández, Danilo Medina en presidencia 2004-2020 y a partir del 2020 asumió el poder el opositor y actual presidente Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Durante esas administraciones, a la par del crecimiento económico, el país implementó políticas sociales para reducir el hambre. Expertos como Magdalena Lizardo, economista y directora del grupo Consultoría Paresto, explica que el aumento de la oferta de calorías ha crecido sustancialmente. Ha sido un esfuerzo de largo plazo, apunta. Un progreso acumulado. Yomeri Cepeda, madre soltera de 4 hijos, cuenta desde Santo Domingo que pese a tener trabajo, los beneficios que recibe para conseguir alimento le ayuda a atender mejor las necesidades de su hogar. Como ella, muchos dominicanos combinan los ingresos del trabajo y las ayudas sociales para suplir sus necesidades alimentarias. Dice Manuel Robles, director de la Secretaría Técnica para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Gobierno. Ha sido un proceso acumulativo, apunta Robles y argumenta que recientemente el impulso de la batalla contra la subalimentación crónica se acelera a pasos agigantados. El hambre cero llega antes de lo que pensábamos, le dice a BBC Mundo. Una meta que sin el crecimiento económico que ha experimentado el país en su historia reciente no habría sido posible. Y tampoco sin la voluntad de hacer un sacrificio fiscal para financiar los programas alimentarios, afirma. Estos son algunos de los programas que ha implementado el país para llegar al hambre cero. El programa de alimentación escolar PAE. A medida que las escuelas extendieron la jornada escolar, desde el 2013 en adelante los alumnos de esa escuela pública comenzaron a recibir desayuno, almuerzo y merienda. Programa Aliméntate beneficia a cerca de un 14% de la población general. Funciona con una tarjeta electrónica como si fuera una tarjeta de débito, con un determinado monto de dinero que las personas pueden gastar en comida en establecimientos que están ubicados en sectores populares conocidos como colmados. Las personas que tienen acceso al programa son seleccionadas a través de un sistema único de beneficiarios, una base de datos que registra a quienes tienen mayores necesidades. Periódicamente, explica Robles, se toman datos de ingresos y gastos y se divide la población en 5 grupos separados por un índice de calidad de vida, en sus siglas ICB, basado en factores como las características de la vivienda o el acceso a alimentos. El nivel 1 y 2, los más pobres, pueden ingresar al panorama Aliméntate. Esa información también se utiliza para la entrega de otros beneficios. Programas como Bono Gas, entrega de subsidios para compra de gas licuado para cocinar. Programas comedores económicos ubicados en zonas donde la concentración de pobreza es mayor. Ofrece comida cocinada gratuita. Aumento de la producción agrícola. La producción agrícola ha recibido incentivos como el financiamiento a tasa preferencial a los agricultores, la tecnificación de la producción, la entrega de títulos de terrenos, capacitaciones y compras públicas a productores locales. Según la economista Lizardo, en todo el proceso de reducción de hambre ha fluido tanto los programas sociales como el aumento de la producción de proteína animal, esencialmente pollos y huevos, y el aumento de la producción agrícola. Terrero, economista de la FAO,
destaca que el país ha puesto mucho esfuerzo en que los pequeños y medianos productores tengan acceso a financiamiento, algo esencial en la lucha contra el hambre. Esa ha sido la experiencia de algunos agricultores como Dioris Rijo, que ahora produce y vende vegetales y cría de peces como parte de un negocio emergente que le provee la alimentación que su familia necesita. República Dominicana consiguió salir del mapa mundial del hambre, pero ahora enfrenta otros desafíos. El 41% de la población padece inseguridad alimentaria, moderada o severa. Esto ya no se refiere a la ingesta mínima de calorías, sino al acceso regular a alimentos nutritivos. Esa meta es más difícil de alcanzar. Tomará probablemente mucho más tiempo, dicen los economistas y especialistas. Pero independientemente de que no se ha logrado la última meta, creemos que República Dominicana, en el sentido de llegar y ser el quinto o sexto país de la región en lograr el hambre cero, ha sido un logro gigantesco. Y creemos que fue antes de lo enmarcado en lo que se llama el cronograma que estaba establecido. Y creemos que estos gobiernos que han pasado, independientemente de las acusaciones de corrupción, de mal gasto de fondos públicos y todo lo que se ha venido hablando, han dedicado muchos esfuerzos en contrarrestar el hambre en República Dominicana. Ha sido un logro exorbitante y creemos que como país, como hemos logrado esta meta, según la FAO, no según nosotros, según la FAO y según organismos internacionales, que dan credibilidad plena de lo que se llama las estadísticas, creemos que podemos salir adelante en los otros rubros que necesitamos, como la seguridad ciudadana, una calidad alimentaria más estable, ingresos por cápita más sustanciales para que la familia tenga acceso a mayores beneficios y todos una educación mejor y mejor calidad de sanitaria en el país. Todo esto va a producir que el pueblo dominicano tenga mejor calidad de vida. Apostamos a que los gobiernos y el gobierno actuante sigan actuando en miras a que el pueblo dominicano pueda alcanzar y salir de lo que se llama el subdesarrollo y la carencia o la falta de oportunidades. Desde su plataforma Potencia de Barrio les pedimos que se suscriban, que nos den like y que comenten.